Pues saben que tenemos todas las semanas nuestro debate de actualidad y esta noche vamos a tratar un tema que ayer han puesto encima de la mesa los conductores de autobuses y es la jubilación anticipada para algunos sectores. Y uno se pregunta, ¿qué sectores son los que deben de jubilarse con 60 años? ¿Los conductores de autobús? ¿Los cirujanos que tienen que operar una operación complicada y ya con 60 años pueden ser mayores? ¿O uno que trabaja en un banco, tranquilamente sentado en su asiento? Pues vamos a debatir sobre estas y otras cuestiones esta noche y contamos con la presencia de Isabel Viña. Isabel, buenas noches. Muy buenas noches. Contamos con la presencia de Juan Antonio Pisador. Juan Antonio, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Y de Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Isabel, vamos a comenzar por ti porque eres además delegada sindical de toda la zona de UGT. ¿Qué te parece esta noticia de la jubilación para algunos sectores anticipada a los 60 años? Y cuando el gobierno dice que retrasarle un poco la jubilación, ¿no? Mira, esta mañana precisamente hablaba con la empresa gestora del servicio de ayuda a domicilio de la comarca de Medina del Campo, que sabéis depende de Diputación Provincial. Bueno, el índice de bajas, en concreto en Nava del Rey, de 18 trabajadoras en este momento hay 10 de baja. ¿Qué quiere decir eso? Que con 60 años una sociosanitaria con el cuerpo destrozado no puede ir a atender a un usuario que en algún caso puede que esté mejor que ella. Ahí ya puedes agarrarte por donde quieras. Vamos a ir poco a poco conociendo la primera opinión de los contractores y entramos ya en materia. Porque hay sectores, por ejemplo, como para mí ese sector que es muy relevante. Juan Antonio, jubilación en algunos sectores a los 60 años o como dicen desde la patronal, bueno, pues 66, 67, 68... Claro, toda la vida trabajando. Yo considero que es un abuso total y absoluto, es un abuso víctima yo creo que para mí un sistema obsoleto como es el sistema de jubilación que tenemos en España, un sistema que no puede subsistir de la manera que le tenemos montado y la mejor ocurrencia que tienen es aumentar la edad de jubilación o aumentar la cotización de los trabajadores en activo. Considero que es inviable por un simple motivo, y estoy ahí totalmente con Isabel. Una persona con 65 años es absolutamente inviable que haga muchísimos trabajos de los que llevamos a cabo hoy en día. Pero cualquier persona en cualquier fábrica, evidentemente para un conductor de un camión, un conductor de una ambulancia, de un autobús, pues es doblemente peligroso porque digamos que una persona ya con 65 años triplica o cuadriplica las posibilidades de que tenga un accidente, ya sea por un infarto, pues sea por cualquier circunstancia que le pueda ocurrir. Por lo tanto, lo considero absolutamente bien que se haga esta huelga y que se intente sacarlo la jubilación anticipada. Pues nos falta por conocer la primera opinión de Javier Cuevas al respecto de todo lo que estamos escuchando. Javier. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con mi compañero, por una sencilla razón. Aquí lo que estamos hablando es, ¿alguno debe tener el privilegio con respecto a otro de jubilarse antes? Porque lo que estamos hablando no es de que se jubile todo el mundo. Aquí hablamos de qué sectores deciden que se pueden jubilar a los 60 años y qué sectores se pueden jubilar a los 60, se tienen que jubilar a los 67 años. Entonces estamos hablando de una comparación que es un poco odiosa. Porque yo entiendo que hay un tipo de trabajos que a lo mejor no pueden estar a los 65 años subidos en un andamio, a los 67 años. Pero aquí de lo que se está hablando son de trabajadores que probablemente con 67 años sí que puedan conducir un autobús. Esto ya lo vimos en Francia, no hace mucho, porque en Francia tenían una ley desde la Segunda Guerra Mundial que todas aquellas empresas pertenecientes al Estado, de las que llamaban estratégicas en aquella época, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, como era Correo, Renfe, telecomunicaciones, tenían unos privilegios que no tenían el resto de los trabajadores. Entonces, todas esas personas se podrían jubilar 5 años antes que el resto de los trabajadores. Llegó un momento dado que el gobierno... Porque aquí hay que tener una visión general, y la visión general es que todo el mundo cobre la pensión. Y para que todo el mundo pueda cobrar la pensión, todo el mundo debe cotizar. Entonces, ¿hay algún sector que tenga que tener algún privilegio con respecto a otro? Yo entiendo que si alguien tiene que tener un privilegio, será por el desempeño de su trabajo y no porque pertenezca a un colectivo. Que me parece que estamos hablando de dos cosas. Y luego hablaremos de qué puede significar todos estos privilegios en cuestión de la sostenibilidad de todo el mundo en relación a cobrar el día de mañana por su pensión. Pues hemos conocido la opinión de los contertulios y yo estoy perfectamente agradecido que Javier esté en contra de los dos contertulios de mesa. No, en este caso no de los dos. En este caso no coincidía con que se tengan que jubilar
que haya sectores más privilegiados por el mero hecho de ser, no por su tipo de trabajo. Entiendo que por el tipo de trabajo habrá tipos de trabajo que no se pueden ejercitar, pero no porque pertenezcas a un sector como puede ser el de transporte o el de Renfe o llámese de bancos o llámese... Porque hemos estado viendo a personas de banco jubilándose con 50 años, que me parece una vergüenza. Me parece una verdadera vergüenza que un albañil, con perdón, tenga que estar subido en andamio a los 65 años y una persona que trabaja en un banco se jubila a los 50 años. No tenemos vergüenza en este país. Eso es cierto. Isabel, ya hemos conocido la opinión de los contertulios. Sí, la verdad abrimos es nuestra tertulia. Sí, mira, hay una definición que dice que son profesiones penosas, las que desempeñan actividades en condiciones extremas que implican un esfuerzo constante y de gran dificultad, caracterizado, entre otras circunstancias, por la exposición al calor frío extremo, ruido, la edad. Exactamente lo que tú has dicho no es normal ni es comprensible que un peón de albañil esté subido en un tejado con 67 años. O que un peón agrícola no es lo mismo que un tractorista, porque un tractorista prácticamente el 90% de sus funciones las desempeña subido en un tractor. Un peón agrícola está desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde con la tijera podando la vid. Y durante el resto del año los demás trabajos que se necesitan en la vid. No se puede comparar. Como no se puede comparar un empleado de banca con una limpiadora del banco. Y vuelvo a repetir, no es porque sea mi sector, pero es que el índice es alarmante a nivel provincial. El índice es alarmante de las bajas. En este momento las bajas están en un porcentaje muy importante, que aunque la empresa te diga, si sois capaces de bajar el absentismo laboral a X porcentaje, os damos un plus todos los meses en la nómina. Es que no se trata de eso. Se trata de que si las condiciones laborales, por muy bien que las tengamos, llega un momento en que tu cuerpo ya no puede más y poco a poco se empiezan a introducir, como son grúas, como son para ciertos usuarios 2 personas, pero al final es un trabajo importante, es un trabajo que poco a poco deja de ser invisible, pero es un trabajo que destroza los cuerpos. Es un trabajo que no tiene nada que ver con un auxiliar de enfermería que tiene otras condiciones laborales en un hospital donde hay más mecanización que en un domicilio particular de cualquier pueblito de nuestra comarca. Sí, lo que pasa es que haríamos un poco ese agravio comparativo, ¿eh? Porque si No, yo, bueno, no entonces comparar. con las No profesiones, comparo. una enfermera de un hospital con 65 y una persona que asiste a usuarios con 60. No podemos comparar y ni vamos a comparar, pero es más fácil hacer en un hospital una reestructuración de trabajo llegando a cierta edad que en la ayuda a domicilio, que al fin y al cabo vamos al domicilio, asentamos población, damos calidad de asistencia a la gente para que no tenga que ir a las residencias. Sí. Eso sí, que quede claro que dentro de mi entorno, dentro de mi familia, de amigos, ha habido gente que trabajaba en ciertos sectores más, dijéramos, liberales y tal, y con 55 años estaban jubilados. Te hablo de banca, te hablo de Radio Nacional de España, te hablo de empresas servicios, fábricas en las cuales estaban de mantenimiento, no es lo mismo que estar en una cadena. Quiero decir que es todo muy relativo y estoy de acuerdo con Javier. Además, estoy completamente convencida que tampoco se trata en concreto de hacer diferencias entre una profesión y otra, sino del riesgo que conlleva con la edad cada profesión. Juan Antonio Pizarro. Pues yo, bajo mi punto de vista, creo que el hecho de diversificar la lucha sindical en este caso con un fin muy claro, que es conseguir la jubilación anticipada, para mí es un error. Para mí es un error porque al final yo creo que es lo que se debería buscar, porque al final todos los trabajos tienen una problemática. Un operario de fábrica pues tiene la actividad física, tiene las turnicidades, que también el sueño, el cuerpo le desgastan, y al final todos tienen su problema. Y yo creo que el diversificar lo que hace es perder fuerza. Pero bueno, eso es una cuestión que yo creo que ahí los sindicatos son los que tienen que ver su forma de actuar. A ver, yo el problema que veo de todo esto, del problema de fondo, es que el sistema de pensiones es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque es un programa, las pensiones es un programa en el cual el trabajador activo es el que paga las jubilaciones de las personas que están cobrando pensión,
De esa manera, en los años 70, yo entiendo que en los años 70 había otro modus de vida, digamos que había la tasa de fallecimiento era mayor que la que es ahora, y no podemos estar utilizando estamos utilizando de hecho un sistema que era bueno en los años 70, le estamos utilizando en el 2024. En 2024 tenemos otras circunstancias de vida en las cuales las personas viven más años, hay menos tasa de natalidad, quiere decir que hay menos trabajadores en activo, con lo cual el sistema es inviable. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Pues está ocurriendo que ahora mismo tenemos un déficit de ingresos pagos a pensionistas, lo cual, pero ojo, la hucha de las pensiones está subiendo, que es lo curioso. O sea, tenemos un déficit, fíjate lo que tenemos, el tinglado que tenemos montado, tenemos un déficit de ingreso, o sea, digamos que el gasto es superior al ingreso, pero aún así estamos ahorrando para meter en la hucha, en la caja única. ¿Cómo se está haciendo? Ingresando, el Estado está ingresando a razón de unos 20.000 millones al año. Claro, pero no lo veo mal, porque esa es la única solución, que es, igual que se presupuesta para sanidad, igual que se presupuesta para carreteras, presupuestar para pensiones. Es que no va a quedar otra opción, esa va a ser la única. Javier Cuevas. Hay muchos temas que tocar. Primero, bueno, apuntando lo que decía mi compañera, fijaros, hoy en Bimbo había 100 trabajadores de baja. 100 trabajadores de baja. Mirad, empecemos por varias partes. Primero, ¿cuál es el objetivo de todo? Que todo el mundo cuando se jubile cobre una pensión. ¿Vale? Este es el primer objetivo. Lo que sabemos es que matemáticamente es imposible ahora mismo, porque esto es una historia solidaria, porque la gente no va a cobrar lo que ha pagado, porque esto es un tema de solidaridad. Lo que ha pagado él se lo han gastado. Y lo que va a cobrar es lo que otras personas aporten en la caja de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que llena la caja de la Seguridad Social? El número de horas trabajadas en un país. ¿Cuántas horas se han trabajado en un país en el último trimestre? 8.500 millones de horas. Con toda la euforia que hay en el mundo del trabajo, ese número que se ha conseguido en el último trimestre del año pasado, si no me equivoco, ha sido las mismas horas trabajadas que se trabajaron en el 2019. Es que estamos vendiendo una bonanza económica que no existe porque está quebrado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2019 había casi un 14% menos de pensionistas. Matemáticamente, toda la política, todo el mundo sabe que esto es inviable, que esto es un embudo, que dentro de 4 días hay que pagar las pensiones con impuestos que no vienen recaudados de las horas trabajadas, sino que habrá que pagarle con otro tipo de impuestos. El Estado, como siempre digo, porque aquí todo el mundo habla del Estado como si fuera papá Estado, porque es que nos hemos creído que el Estado nos tiene que arreglar todos nuestros problemas, cuando el Estado realmente, para arreglar un problema tuyo, se lo tiene que quitar otra persona que está trabajando. Y este es el gran error que tenemos. El Estado nos tiene que crear un bienestar. El primero y el más sensible es el derecho a la pensión, porque tú lo has trabajado, tú lo has cotizado y te lo mereces. Pero estamos en un sistema pernicioso, y el sistema pernicioso es que tú cuando haces una campaña electoral lo que buscas es ganar unas elecciones para 4 años. Pero si tú coges a la clase pasiva, y es muy duro lo que voy a decir, si tú coges a la clase pasiva, que son, en este caso, pensionistas, funcionarios y personas que cobran el IMV, el ingreso mínimo vital y demás cosas por no trabajar, tú vas a ganar unas elecciones. ¿Y de dónde, para poder ganar esas elecciones, a quién le vas a quitar ese dinero? Porque al final se lo tienes que quitar a alguien. El Estado es un mero recaudador de dinero que entrega el dinero en otro sitio. ¿A quién se lo vas a quitar? Al sistema productivo. Cuanto tú más dinero detraigas del sistema productivo y lo pases al sistema pasivo, más vas a bajar la economía. Pero como esto es un sistema de cada 4 años y el que venga detrás que arree, el problema que tenemos es que si tú hablas del sistema pasivo, estamos hablando de mucho más de la mitad de la población. Y con que tú convenzas a esta mitad de la población de darles dinero, serás capaz de ganar unas elecciones, aunque sepas que económicamente te estás cargando un país. Este es el gran problema que tenemos ahora mismo. Entonces, si no somos capaces, España tiene un problema muy serio.
La única manera que tenemos de poder, la única, y esto es que es matemático, la única manera que tenemos todos de ver cumplidas nuestras expectativas es aumentando la productividad. Si no somos capaces de aumentar la productividad de cada persona que trabaja, a la hora de que esta productividad se refleje en salarios y esos salarios se reflejen en el IRPF, el sistema no tiene viabilidad. Isabel, que estabas escuchando atentamente a Javier, no sé si estás de acuerdo con él o no. Referente a las pensiones, estoy totalmente convencida que se deberían de blindar en la Constitución. Así, cada 4 años, como tú dices, gobierne el partido de turno, en el momento que las pensiones se blindan en la Constitución, es un derecho adquirido como la sanidad y la educación, entre comillas, el cual no se debe perder. Sabemos que cada 3 años desde Europa nos hacen una revisión, ¿no?, también a España, del tema de las pensiones y demás. Y yo creo que una vez que se blinde dentro de la Constitución, ni Europa ni ningún gobierno podrá tocarlo. Se universalizará. Es una forma de universalizarlo a costa de los presupuestos generales del Estado, como está la educación y como está la sanidad. Pisador. Bueno, pues sí que es cierto lo que tiene ahí, lo que dice Javier, es totalmente cierto. Solamente la productividad es la que va a salvar este sistema, pero vamos, yo creo que de aquí, o sea, ahora mismo ya es inviable, ya se está inyectando dinero de fuera, por lo tanto, creo que ya está obsoleto y ya está inviable. No obstante, es la productividad la que va a conseguir, digamos, rehabilitar este sistema. ¿Por qué? Porque a mayor productividad se entiende que serán mayores los sueldos y a mayor sueldos, mayor cotización. Y es por el motivo por el que la productividad puede ayudar a dar un poco de color a este sistema. Sí que es cierto que la productividad nos espera hasta por lo menos 2030 en España. O sea, un aumento considerable que llegue a darle vida a este sistema nos espera hasta 2030 en España. O sea, tenemos todavía 5 años que este sistema se va a tener que seguir inyectando dinero, porque de otra forma es absolutamente inviable. Como te digo, ahora mismo los datos son esos. Para que se entienda bien, el dinero que se genera por el superávit, o sea, cuando los ingresos por cotizaciones son superiores a lo que es los pagos a pensiones, se produce un superávit y ese superávit va a la caja, a la hucha de las pensiones. Ahora mismo estamos al revés, estamos teniendo un déficit y aún así está entrando dinero en la hucha. Es una trampa de este gobierno, es una forma, digamos, de enmascarar los datos económicos, pero que es que ciertamente creo que no hay otra opción. Es la única solución que queda. Si te das cuenta, no hace muchos años la hucha de la Seguridad Social estaba a rebosar, estaba a tope, estaba como una moto. Y los gobiernos posteriores tiraron de esa hucha y la quedaron prácticamente vacía. Sí, porque entonces es cuando funcionaba el sistema. En 1970, por ejemplo, en 1980... No, yo hablo de 1990. Del 2002, en los gobiernos de Zapatero, la hucha estaba a rebosar, ¿no? Los gobiernos que vinieron después tiraron de esa hucha. Comentaba Javier de dónde se saca el dinero, es muy fácil. Las grandes fortunas. ¿Me habéis saltado? No, las grandes fortunas, el fraude fiscal, la banca, impuestos a todos ellos. Bueno, no al pobre obrero, que bastante sufre ya. ¿Cuál me has dicho? Mirar, ¿sabes lo que pasa? Me hace muchísima gracia todo esto, porque a veces yo creo que vivo en otro mundo, que es un mundo de la realidad. Hay mucha gente que vive en los mundos de Yuppie, donde habla del dinero de los demás y no me dice, Javier, blindamos las pensiones y ya está. No, el que tú pongas un párrafo en la Constitución no va a encontrar el dinero para pagarlas. La vivienda, no va a encontrar el dinero para pagarlas. A mí me parece muy bien que todo el mundo tenga que cobrar una pensión. Yo aspiro a cobrar una pensión, que llevo trabajando toda mi vida desde que tengo uso de razón y aspiro a cobrar una pensión. Pero el que tú lo pongas, esto no te soluciona el problema. El que tú lo pongas en la Constitución no te soluciona el problema. Primero, no te soluciona el problema porque se hacen políticas de risa. Porque tú tienes un problema con la productividad, que lo sabes todo, y ahora bajas la jornada laboral para que cobre lo mismo. ¿Eso qué significa? Que tienes menos productividad. Tienes menos productividad. Y luego quieres defender las pensiones, pero vas contra las pensiones directamente. Porque aquí lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo.
¿Por qué es tan contradictorio que una persona diga dos cosas contrarias en una misma rueda de prensa, que te dan ganas de mandarle a la escuela a que aprenda a multiplicar o a sumar? Y es vergonzoso. Luego, mirad, el aumento de pensionistas, que es algo real, por eso digo que las matemáticas no tienen vuelta de hoja. Hemos subido casi 2 millones de pensionistas en los últimos 4 años. 2 millones de pensionistas, que estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Y cómo se paga todo eso? Hay varias fórmulas. Llega mi compañera Isabel y dice, impuestos a las grandes fortunas. Mira, Isabel, eso es mentira. Los impuestos a las grandes fortunas no recaudan nada. Nada. Porque aparte, no os dais cuenta que una gran fortuna, el día que quiere se va. Por eso es una gran fortuna. Levanta el teléfono y se traslada de país. A los que nos van a cobrar somos a los mindundis, que no podemos irnos a ningún lado. Y esta es la realidad. Lo quieras ver o no lo quieras ver. Impuestos a los bancos. ¿Quién crees que el banco va a pagar y a perder de sus beneficios? ¿A quién crees que va a repercutir el banco? O la bobada ahora de poner impuestos nuevos a las eléctricas. ¿Sabes lo que va a pasar con los impuestos a las eléctricas? Primero, que va a acabar con un montón de proyectos que van a generar un montón de dinero en este país. Van a acabar con impuestos, o sea, con proyectos de energía verde. Por eso Cataluña no los va a votar, porque Repsol va a hacer ahí una de las mayores inversiones que se han hecho en su vida en Cataluña. Ahora que si quiere Cataluña que le vote, estas patochadas que se inventan de dar dinero a todo el mundo. ¿El dinero de quién? Si tú no tienes dinero. Tú, para dar dinero, se lo tienes que robar a alguien, porque ya no es que le cobres impuestos, es que hemos llegado a un momento de robo, porque el trabajador paga el 50% de lo que gana en impuestos. Y esto ya no es un impuesto, esto es un robo. Pero es que el pequeño empresario, como yo, el que no se puede ir a ningún lado, el que está pillado, el autónomo, paga el 75% del dinero. Es decir, de cada 10 horas que trabaja 7,5 horas para el Estado. ¿Se puede permitir? Esto ya es un robo. No estás soportando, no estás ayudando a la economía. Lo que estás es con un sistema pernicioso que nos cuesta 25.000 millones de euros los que nos cuesta el Estado, solo el aparato del Estado. Es que es como si yo tuviera un asesor que se llevara por asesorarme el 50% de lo que yo genero. Es que tengo una infraestructura muy grande para asesorarte, casi es mejor que no esté asesorado. Es que hemos hecho tal dinosaurio, esto, tan gigante, que solamente con adelgazarlo, para que te hagas una idea, con adelgazarlo el 10%, podríamos no cobrar el IRPF a ninguna persona que cobrara menos de 30.000 euros al año. Fíjate, solamente con eso podríamos hacerlo y podríamos hacer que todas esas personas que tienen salarios más pequeños no tuvieran que tributar. Con eso haríamos que todas esas personas de la noche a la mañana cobraran un 25% más de lo que cobran, pero no se quiere hacer, porque se prefiere mantener este dinosaurio, se retroalimenta del dinero de los demás. Y me encanta cuando llegan y dicen, es que vamos a subir el salario. ¿Tú vas a subir el salario si no sabes lo que es crear un puesto de trabajo? Tú vas a hacer por ley que se suba el salario mínimo interprofesional. Que no está mal, pero dilo la verdad, tú no vas a subir el salario a nadie. Vamos a entregar, tú no vas a entregar a nadie. Vamos a bajar la jornada, tú no vas a bajar la jornada laboral porque tú no tienes un solo empleado. Tú vas a obligar a que los pequeños empresarios, no, pero van a hacer más productividad. Quiero ver al camarero, cuando bajen la jornada laboral, a ver si me ponen la caña más rápido. O tengo que ver, con desgracia, al cámara, a ver si nos graba más deprisa y hablamos todos más deprisa, porque como va a tener más productividad, bajamos la jornada laboral. Mirad, eso repercute directamente con lo que hemos hablado. Si tú bajas la productividad de un país, que estamos de los últimos de Europa, tú condenas las pensiones del futuro. Y lo que queremos todos es que se cobren las pensiones del futuro. Y por acabar, es un país de pandereta. Cuando tú vas a otros sistemas de pensiones en el norte de Europa, lo que hacen con los sistemas de pensiones es que tienes ese dinero, lo gestionas y generas riqueza. Y tú es un tema totalmente pasivo. Todo lo que guardas en el sistema de pensiones se devalúa a la vez que se devalúa el IPC. Mientras que tú te vas a Suecia, Dinamarca, y como está invertido, no solo no se devalúa toda la bolsa de dinero que coges para las pensiones, sino que produce dinero que repercute en las personas. Esa es la gran diferencia entre no saber gestionar y gestionar bien un fondo de pensiones. Isabel, que estabas con ganas de intervenir. No, simplemente decir que yo creo que España no se puede comparar ni con Suecia, ni con Suiza, ni con Noruega, cuando llevamos más de 50 años de atraso en la modernización y en la actualización de los sueldos.
¿Por qué? Porque la mayoría de los sueldos de todos los países que tú has mencionado son bastante mayores que los españoles, que los sueldos que se pagan en España. Porque tienen más productividad. Simplemente por ese hecho. Sí. Porque son más productivos. Y otro problema mayor todavía, en el cual incido, la industrialización de este país prácticamente ha desaparecido, convirtiéndose en un país de servicios. Ahí también hay un fallo, en el cual tiene la culpa todos los gobiernos, porque ninguno ha sido capaz de coger el toro por los cuernos para conseguir un país con la suficiente industrialización para crear riqueza. El tema de la reducción de la jornada laboral. Sabes que tanto en Finlandia como en varios países ha funcionado y la productividad ha sido bastante más importante. Juan Antonio, Pisados. A ver, en primer lugar, la productividad no se consigue por poner una caña más rápido, no se consigue por ir de un lado a otro en patinete, no. Se consigue con mejores medios tecnológicos, con mejores sistemas de trabajo. Y por eso mismo en España no es que se vaya, por la gracia de Dios, vamos a empezar a trabajar más deprisa en 2030, simplemente que se considera que esos avances tecnológicos necesarios para aumentar esa productividad se van a alcanzar en las empresas en España aproximadamente sobre ese año, que será, yo entiendo que es la vida de las máquinas, bueno, habrán hecho los estudios que hayan tenido que hacer. Quiero decir que un país productivo se puede permitir el hecho de quitar 3 horas y media de trabajo. ¿Cuánto es? Bueno, lo que sea, es igual, media hora, lo que sea, da igual. 37 horas y media. Si eres productivo lo puedes hacer, pero claro, para ser productivo hay que tener sistemas de mecanización adecuados a las circunstancias que debemos tener. ¿Cómo se consiguen? Pues lo que no podemos exigir a una empresa o a un autónomo que tenga unos instrumentos de trabajo que no los genera, que no lo rinde. ¿Cómo se consigue eso? Pues a lo mejor se consigue con subvenciones a las empresas, nueva tecnología, nuevas maquinarias, sistemas de trabajo adecuados, porque a lo mejor en las empresas en España todavía no se trabaja de la manera adecuada, porque no hace tantos años, bueno, ahora podemos decir que la gente está mucho más preparada y hay unos sistemas de trabajo más adecuados, pero hace 20 años aquí en España pues se trabajaba de una manera bastante penosa. El mundo de la madera en Medina, que era el motor, pues era un mundo tercermundista, con máquinas absolutamente tercermundistas, claro. y ha hecho que Medina estuviese absolutamente lastrada en ese, pues porque era su principal motor económico. Javier. Esto reincide en lo que decía antes con el tema de los sistemas electorales y dónde quieres invertir, ¿no? España, y yo no hablo de gobiernos, si os habéis fijado, no estoy hablando de colores ni de gobiernos, estoy hablando de tipos de política. En España llevamos muchos años intentando invertir en sistemas no productivos. Es verdad que en los últimos años, con este gobierno, que se ha lanzado, que está en un sistema medianamente comunista, que al final no va a haber ningún Lamborghini, vamos a ir todos en bicicleta. Me recuerda cuando yo iba por La Habana, que no vi ni un Lamborghini, vi muchas bicicletas. Al final, el sistema es, ¿tú quieres un sistema productivo? Tienes que hacer inversiones en investigación y desarrollo. Tienes que hacerlo. Cuando tú hablas de productividad, mirad, no se puede coger y hacerlo de la bajada de la hora así porque así. Yo entiendo que hay fábricas que están suficientemente mecanizadas y que tienen un trabajo que a lo mejor no es el mejor del mundo en cadenas, que tenemos que buscar el sistema para que la gente no sufra. Porque todo esto, tarde o temprano, con las inteligencias artificiales, con el tema de robotización, tenemos que ir bajando las horas de trabajo y subiendo la productividad. Pero tiene que ir en conjunto. Tú no puedes hacer este elemento. Ese es el camino. Tú no puedes hacer este elemento por decreto. Es decir, tú tienes que ir dando pasos a la vez que evoluciona la productividad. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es tu principal, que estamos hablando de pensiones, cuál es tu principal fin? Que la gente que se vaya jubilando pueda cobrar las pensiones. Para que la gente, hay gente que tiene que estar cotizando. Al ser solidario hay gente que tiene que estar cotizando. Tienes que hacer que esta gente produzca de verdad para que se puedan pagar las pensiones. Ya las pensiones no contributivas, desde hace mucho tiempo las sacamos y las metimos en los presupuestos generales del Estado. Antes estaban dentro y se pagaban con el IRPF, pero las hemos tenido que sacar porque no tenemos dinero. El intentar gravar, que es lo que estábamos hablando y lo que yo discrepo, ¿tú crees que mañana una eléctrica, ¿a quién le va a cobrar eso? ¿Al consumidor? ¿Al usuario? ¿A quién va a cobrar un banco? ¿Al consumidor? Siempre va a repercutir.
Tú quieres subir el aceite y le quieres poner un impuesto al aceite, ¿a quién le va a repercutir? El que hace el aceite, que va a perder dinero, va a decir, es que me ha puesto y voy a perder dinero. Que no, que nadie va a perder dinero. Mirad, lo que no podemos es estar intentando no ser fieles a lo que son las matemáticas. Tenemos un problema en este país de personas que no quieren trabajar y les estamos subvencionando. Y digo que no quieren trabajar, porque un país como España no puede tener un problema de 2,5 millones de personas de paro residual cuando tú no encuentras ningún trabajador. Y a lo mejor te lo puede decir Isabel, la cantidad de peticiones de trabajadores que hay, y sin embargo tenemos un paro residual de 2,5 millones. Es que es muy alto. Es que, porque tener un paro residual en torno al millón, ¿vale?, de personas que se apuntan al paro por otros motivos y demás, podría estar incluso salvable. Pero estar en 2 millones, ahora estamos en 3 me parece, pero estar en 2 millones en el mejor caso, donde no encuentras a nadie que trabaje en ningún sitio, ni en construcción, ni en servicios, ni en tiendas, en ningún sitio, y sigues teniendo 2,5 millones de parados. ¿Pero por qué tienes 2,5 millones de parados? Porque, es lo que te digo, somos un país de pandereta. Tú le das a una persona, porque encima damos las subvenciones y las damos mal. Tú te pones a regalar subvenciones a todo el mundo. No sé con qué fin te pones a regalar subvenciones. Porque en vez de coger productividad, le regalas un bono a los chicos también de 400 euros para que se compren videojuegos. Que los chicos lo cogen y dicen, bueno, pues me voy a comprar un videojuego. No tiene un sentido más que comprar voluntades. Cuando tú te pones con el ingreso mínimo vital, que yo no estoy en contra del ingreso mínimo vital, tú coges y una persona, para que reciba el ingreso mínimo vital, necesita una cantidad de gestiones importantes y al final te lo concede. Cuando tú a esa persona le ofreces 6 meses de contrato o 5 meses de contrato para que trabaje en algo, es verdad que va a ganar 500 o 600 euros más que con el ingreso mínimo vital, pero te dice, ¿y luego cuando acabe mi contrato pierdo y tengo que volver a solicitar todo esto? No trabajo. ¿Por qué hemos sido incapaces de, cuando empieza a trabajar, pararle el ingreso mínimo vital y en el momento que vuelve a quedarse en el paro, darle el ingreso mínimo vital? O sea, somos conscientes de que una persona paga una factura de 1.100 euros en metálico y somos incapaces de saber que esa persona, cuándo empieza a trabajar y cuándo deja de trabajar, para que no tenga que volver a entrar en todas estas gestiones del ingreso mínimo vital. No estamos preparados porque no queremos estar preparados. Y sacamos pecho, y es el único país del mundo donde hace gala de la pobreza. Sacamos pecho de que damos ingreso mínimo vital a más de 2 millones de personas. Pero ¿cómo puedes salir a sacar gala de que tienes un país empobrecido y tienes que dar tantos ingresos mínimos vitales? Sería al revés, te tenía que dar vergüenza. Tenías que decir, hemos reducido el ingreso mínimo vital a 500.000 familias, o a 300 o 200. Según va bajando sacarías pecho. Pero cada vez que das más dinero, regalas más dinero, tú vas sacando pecho que tengamos familias más pobres. Tenemos un problema y todo este aparato empieza a vivir del Estado. Y no es que viva del Estado, empieza a entender que el Estado le tiene que solucionar sus problemas. Es que pone, como está blindado, un derecho a una vivienda digna, que me la dé el Estado. Que el Estado no puede dar nada, que el Estado no tiene nada. Para que alguien te dé, hay otra persona que le tienes que quitar ese dinero. Lo que tú cobras del ingreso mínimo vital, se lo están quitando a otra persona de sus impuestos, de su trabajo y de su esfuerzo. Y lo que te pide esta persona es que inviertas en cosas que garanticen que el día de mañana, cuando él se jubile, pueda cobrar su pensión, que se la merece como lo puedan cobrar todos los españoles. Isabel. Evidentemente vivimos en un país solidario, vivimos en un país social, donde los derechos sociales ni deben ni pueden perderse y los cuales deben de blindarse. Cierto que hace poco, hablando con un amigo, me comentaba que en Valladolid tienen dificultades en las obras en general. Para encontrar peones, para encontrar... Un apunte. A mí hace poco me llamaron, pon un anuncio para buscar trabajadores. Digo, ¿de qué? De lo que sea, Javier, ya me da igual cómo vengan. La preparación, capataces, peones, que quieran venir a trabajar, con eso me vale. Que pese 60 kilos. O sea, le da igual, no tenía ningún, ya les daba igual. En el sector agrícola, por ejemplo, donde sí trabajan también familiares míos, también hay escasez de mano de obra, pero bueno, de hecho el 80% de la mano de obra en las tareas agrícolas las llevan las empresas de servicios, donde por 3 euros la hora se paga y se esclaviza a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De otras nacionalidades y demás. Cosa que también es algo que está pendiente de inspecciones, de controles,
y que tampoco podemos olvidarnos que en los trabajos agrícolas existe esclavitud, por sus propias etnias, por cierto. El trabajo está. La motivación para trabajar es muy fácil, los salarios son muy precarios. A pesar de haber subido el salario mínimo interprofesional, vuelvo a repetir, en comparación a cualquier otro salario, mismo trabajo, mismo salario en cualquier país de la Comunidad Económica Europea, es bastante más importante, es mayor. Entonces, claro que a la hora de decidir qué hago, trabajar o cobro el salario mínimo vital, no es así, no es tan fácil. Hay que seguir unos requisitos y un protocolo terrible, no se lo conceden a cualquiera. Tienes que estar realmente bajo mínimos para que te lo concedan. También es verdad. Y hay que reconocer que este país es uno de los, no sé si 4, 5 o 6 primeros en pobreza infantil. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Juan Antonio. Bueno, pues retomando un poquito el tema de las pensiones, yo creo que, bueno, como hemos dicho, yo he querido decir al principio de mis intervenciones, es un sistema, tenemos un sistema de pensiones que está obsoleto, que ahora no está funcionando. Entiendo que en su día se hizo el Pacto de Toledo, digamos una serie de personas que tomaban decisiones con carácter vinculante o no, eso ya no sé si sería así o no, pero se tomaban una serie de decisiones y esas decisiones, pues hoy en día, pues yo creo que ya no es que tomen decisiones, que yo creo que deberían romperlo todo y cambiar el sistema de pensiones porque no está funcionando. El sistema de pensiones actual no funciona. Entiendo también, por otro lado, que los interlocutores que forman ese Pacto de Toledo para mí no son válidos, porque no son personas dedicadas a la política, que no tienen ninguna vinculación, digamos, laboral, que puedan comprometerse a saber cuál es la problemática de cada persona. Mira, voy a poner un caso. En España solamente se cobra pensión por los últimos 25 años cotizados. Una persona que ha trabajado durante 50 años... No es real, se cobra por todo, lo que pasa es que te hacen el cómputo Sí, de los últimos 25 años. Sí, vale. Una persona que ha trabajado durante 50 años a razón de ganar 1.500 euros, por ejemplo, va a cobrar una pensión X. Una persona que ha trabajado durante 25 años ganando 3.000 euros, quiero decir que ha cotizado lo mismo, que ha ganado lo mismo, va a cobrar bastante más, porque lo que computa realmente son los últimos 25 y son los que se necesitan para cobrar una pensión. Quiero decir que al final el sistema por sí mismo está mal estructurado. Está mal estructurado porque, por lo que te digo, una persona que ha trabajado durante 50 años a razón de 1.500 va a cobrar mucho menos que la persona que ha trabajado 25 a razón de 3.000 y ha cotizado lo mismo. Pero por eso quiero decir que está mal estructurado. Necesita romperlo todo y y hacer un sistema que se adecue a las circunstancias de 2024, no a la de 1970, que estoy convencido de que en aquel momento era el mejor sistema posible, pero ahora no lo es. Javier. Bueno, yo, primero, por contestar a Isabel, existe, y lo sabemos todos, los trabajos agrícolas, pero eso es delincuencia, es como el que roba un banco. Exactamente. Y te lo agradezco que... Existe, y es como el que roba un banco, sí. O como el que no paga Hacienda. ¿Qué decir? No, es que es que hay unas normas, hay unas leyes que cumplir, pero yo voy más allá. Porque aquí, en este país, que somos tan modernos y tan buenos, esas personas viven en condiciones infrahumanas. Sí. Y aquí nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y tú ves casas que se caen y ves a 14 personas durmiendo allí. Le ves con unos infernillos que saltan y se prenden fuego cada vez que hacen. Pero nadie le quiere meter mano. Es muy bonito mirar para otro lado. Si lo sabemos Isabel y yo, que somos dos de andar por casa, ¿creéis que esto no lo sabe? ¿Quién lo tiene que saber? ¿Por qué no le meten mano? ¿Por qué permiten que vivan 14 personas hacinadas en una vivienda que se está cayendo? Esto no es humano y no hay humanidad en este tema. Y al final están dejando, sabiendo lo que está pasando. Porque mira Isabel, si ellos están dados de alta, todo el mundo sabemos lo que tenemos que pagar a los trabajadores, porque todos nos regimos por un convenio que existe. Sí. Y en el trabajo agrícola también hay un convenio. Exacto. Si les está robando dinero, eso es delincuencia.
no tiene nada que ver con trabajo. Porque cualquier trabajador agrícola que tú contrates o que yo contrate nos va a cobrar lo que viene marcado en el convenio. Y cuando vamos al asesor dice, mira, este hombre, ¿qué va a hacer? Pues mira, va a sacar patatas, pues tiene que cobrar tanto por hora, el contrato es de tanto, y no hay tu tía. Y todo lo que no hagamos de eso es delinquir. ¿Vale? Hablando de esto, mirad, hay dos factores que estamos obviando, que para mí son muy importantes, ¿no? Ha cambiado todo por dos cuestiones fundamentales. El primero, por la esperanza de vida. Hay una esperanza de vida, antes una persona tenía una esperanza de vida, van mejorando nuestras condiciones, gracias a Dios, y entonces una persona de media pues cobraba, por ejemplo, 15 años, 17 las pensiones, y ahora la media pues ha crecido casi un 35%, con lo cual esta misma persona que cotizó ahora va a cobrar un 35% más, pero simplemente porque vive, porque está viviendo. Ya. Y luego la tasa de natalidad, ¿vale? Son los dos factores que tenemos que jugar con la productividad para intentar equilibrar. Yo entiendo que suban la edad de jubilación, y yo lo entiendo. Yo cuando cumpla 67 años probablemente esté en mejores condiciones de lo que estuvo mi padre cuando tuvo esta edad. ¿Por qué? Pues porque hay otro tipo de cuidados, hay otro tipo de avances, nos hemos cuidado más, se invierte más en las personas, se controla más la alimentación, hemos ido evolucionando y no tiene las mismas características que tenía tu padre con tu edad. Con lo cual yo entiendo y sí que y a mí me fastidia porque al primero que le va a coger lo de los 67 años es a mí, porque es la primera vez que se va a tener que trabajar hasta los 67 y voy a acabar con no sé cuántos años cotizados. Pero entiendo que esto tenga que ser así, porque si no hacemos esto habrá otras personas que no cobren la pensión y no es justo que otras personas que han cotizado toda su vida no cobren la pensión. Entiendo que si nosotros tenemos que estar dentro de esta evolución, entiendo que sea justo. Y claro que todo el mundo se quiere jubilar antes y los conductores de autobús se quieren jubilar a los 60 años, pero bueno, ¿tú por qué? Y yo ¿por qué no? Porque la única justicia que podría haber sería por años cotizados. Oiga, cuando llegue a 38 años cotizados usted se puede jubilar cuando usted quiera. No, pero no es así. Si no tienes una edad, aunque lleves trabajando desde los 18 años, no te puedes. Entonces lo que tenemos que intentar es compaginar estas dos cuestiones. Y estas dos cuestiones la tenemos que compaginar con otra cuestión que también viene de fondo, que es la inmigración. Porque nuestra tasa de natalidad, con lo que tenemos, matemáticamente no da para pagar nuestras pensiones. Con lo cual, tenemos que regular que esa inmigración que viene, intentemos que sea legal, con contrato, que trabajen, que coticen y que no haya economía sumergida. Eso es lo que tenemos que intentar. Pero que hay que ponerse a ello. Lo que no podemos estar es dando cada 2 por 3 y que no haya un acuerdo en algo que es matemático. Porque mirad, los partidos en temas de ideología pueden tener muchas maneras distintas de ver la economía y yo no voy a juzgar a nadie. Pero cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de pensiones hablamos de matemáticas, que sabemos el número de personas que tienen que trabajar, la calidad de la productividad que tiene que tener, estamos hablando de matemáticas para que se puedan sostener las pensiones de todos aquellos, yo creo que los pactos debían de ser muy importantes. Y creo que más allá del enfrentismo político y de generar unas personas contra otras y este enfrentamiento, creo que hay cosas que tenían que estar fuera del debate político y tenían que estar más con especialistas, con matemáticos, con ver cómo podíamos barajar, porque aquí estamos jugando con 4 índices solamente, ¿vale? 4 índices. Esperanza de vida, con la tasa de natalidad, con la productividad que tenemos y cómo hacemos para que la gente pueda tener más horas trabajadas en el cómputo global, no cada persona, en el cómputo global, que haya más trabajadores, más horas trabajadas, que al final es. Son 4 factores que tenemos que saber conjugar para garantizar las pensiones, incluso de los que estamos trabajando ahora. Entonces, me parece que esto es más matemático que político, pero sin embargo, utilizamos esto continuamente para hacer un enfrentamiento. De yo subo las pensiones, es que yo no sé si tienen que subir mucho o poco regular, porque al final el subir o no subir es una cuestión de un resultado matemático de si lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Entonces me parece que esto tenía que estar fuera del debate político. Isabel, escuchando a Javier, los conductores de autobús no se jubilan con 60 años, tampoco las trabajadoras sociales, ¿eh?
Yo sigo insistiendo que depende de la tarea, el riesgo, la exposición y la responsabilidad, al menos física. Hablo de mi sector. Ahí es que no queda más remedio. Hay compañeras que están en condiciones lamentables y que llega un momento en el que ya no la pueden seguir dando la baja, ¿no? Y que vamos a terminar yendo con pañal a poner pañales. O sea, no puedo ser más clara en decirlo. Creo que me ha resultado bastante interesante lo que acaba de decir Javier, porque creo que en cierta medida estoy de acuerdo. Yo creo que debería de haber un gran pacto entre los agentes sociales, empresas, partidos, o sea, un gran pacto de Estado en general para, como tú bien has dicho, sacar este tema de la política, llegar a unos grandes acuerdos con técnicos, con gente que realmente, como tú has dicho, te eche las cuentas, como decía mi padre, que me eche las cuentas, y de hacerlo de una manera realista, adaptándola a los tiempos que corren. Es verdad, siempre sin perder la dignidad como trabajadores, como personas, como seres humanos, y ante todo el acuerdo con solo un interés común, las personas. Juan Antonio, me llama la atención que estén de acuerdo los sindicatos y la empresa. Ya, pero empresarios, hemos conseguido lo imposible. Yo creo que esos son los llamados tecnócratas, ¿no? Los que son más técnicos que políticos, los tecnócratas. Incluso puede haber técnicos que sean políticos. Sí, claro. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que los políticos no tengan ningún bagaje. Puta idea de nada. No, ningún bagaje. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que hoy en día nadie estamos en posesión de la verdad y todos, tanto los sindicatos como los empresarios, como todos en general, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, también nos podemos equivocar. Por eso creo que hoy en día en este país se ha perdido los grandes acuerdos, el gran consenso. Sí, por eso digo, por eso es lo que yo comentaba antes de que las mesas de negociación que estén compuestas por personas que se identifiquen con el problema, no con políticos, porque al final los políticos, vete al Senado, cógete 6 o 7 de los que representan la edad media o la persona media del Senado y le sientas en una mesa y que debatan ellos sobre el problema de cómo se va a jubilar una persona con 67. ¿Qué sabes tú de cómo se va físicamente, cómo va a poder trabajar una persona? Te iba a decir que no has trabajado en tu puñetera vida. A ver, mira, el problema que lo que se refiere Javier, de que hay que aumentar la edad de jubilación a los 67 años por narices, si es que al final puede ser cierto, pero es que el problema es que posiblemente físicamente no sea posible. Porque muchísimos trabajos, porque para estar sentado en un banco pues no es necesario una actividad física, pero hay muchísimas empresas, construcción, los autobuses, pues ellos sabrán lo que valoran, evidentemente tiene un riesgo, tiene un peligro, un conductor de autobús, un conductor de transportes, un conductor de ambulancia, tiene su peligro en la carretera. ¿Un piloto de avión? Sí, un piloto de avión. O sea, cada uno habría que evaluar las circunstancias de cada trabajo. Yo no conozco todos los trabajos, pero conozco el mío y yo entiendo que una persona un operario de fábrica en una empresa con 67 años pues no se desenvuelve igual que un chaval de 22. Y claro, ahora creo que no existiría ese problema. Pero tú imagínate que si encima de tener que obligar a una persona con 67 años a desempeñar un trabajo físico del cual estoy convencido de que ya no está capacitado físicamente, quitas el trabajo a una persona, a un chaval que está en formación, que tiene 22 años, entonces ya es el cúmulo de hacerlo mal. O sea, ya no lo haces mal, no, lo haces peor. O sea, ya peor no se puede hacer, ya quitar la formación a un chaval que está empezando, quitar digamos que está iniciando el castillo, que está empezando su vida, que tiene todo por delante, y una persona con 67 años le está quitando el trabajo. Es que eso ya sería socialmente para caernos enteros lo que es como sociedad. Javier, vamos a ir ya entrando poco a poco en la recta final de lo que es el debate de tertulia. Me ha sorprendido, dicen, ¿le va a quitar el trabajo? ¿Por qué le va a quitar el trabajo? No, que digo que en un presumible caso de que hubiese de que hubiese paro, si esa persona está está trabajando, el chaval que empieza no está trabajando porque tú estás ocupando su sitio. Tengamos una visión de futuro de verdad, ¿vale? No empecemos a... Es hipotético, ojo. No, pero hipotético. Hay cosas que no son hipotéticas. Vamos a ir mejorando. Las inteligencias artificiales, la máquina, la robótica, va a ir mejorando. No vas a ir para atrás. No te va a quitar el chico que te va a quitar la caja, porque probablemente esa caja, dentro de 4 días, no la va a manejar nadie. Porque ya hay muy poquitas cajas en la industria que toque ninguna persona.
Y si tú tienes 65, 67 años, pues a lo mejor en vez de hacer ese trabajo tendrás que estar haciendo uno de control de calidad o de otro tipo de trabajo que habrá que ir evolucionando en las empresas a los distintos sistemas de trabajo. Y probablemente no vaya a tocar nada a nadie. Yo no sé, yo voy a muchas fábricas y es que no veo a la gente controlando más que cargando nada, ni embalando nada, ni apilando nada. O sea, y esto, estamos hablando ahora, de aquí a con la revolución que estamos teniendo con las inteligencias artificiales, todo esto va a ir a mejor, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que repercutir, porque al final todos somos personas, en la calidad de vida de las personas. Entonces, es verdad que tú a lo mejor tienes que trabajar 2 años más, pero tu tipo de trabajo te va a dar una calidad de vida porque no tenga un tipo de esfuerzo o no tenga otro tipo, sobre todo de esfuerzo físico. A lo mejor le tiene que tener esfuerzo mental. Pero, a ver, el problema cuando estamos hablando de la política, que yo quería cerrar este tema de la política, el problema es que necesito enfrentar a los ciudadanos para llevar a mi terreno el voto del pensionista, el voto del que se le entrega el ingreso mínimo vital. Entonces necesito enfrentarlo con... Y cuando hay una voz discrepante y te dicen que en matemáticas 2 son 2 y 2 más 2 son 5 y esa que me llevo se la doy a este, al que se la das te dice que 2 y 2 son 5 y ya da igual lo que tú le digas que 2 y 2 son 4. No, porque lo que queréis es engañarme, 2 y 2 son 5. Y esto es lo que nos está haciendo la política. Se está inventando cosas para enfrentarnos al ciudadano con tal de que una persona reciba y el otro que le dice es que no tiene sostenibilidad, que es lo que nos pasa con las pensiones. Entonces, es verdad que tiene que haber, más que políticos, los políticos tienen que hacer un consenso para que los técnicos busquen. Pero es que, claro, esto conlleva otras cosas. Estamos hablando de varios elementos. Elementos que nosotros mismos no controlamos, como es... la natalidad la podemos controlar fomentando la natalidad, se han hecho cosas por la natalidad, pero, por ejemplo, la productividad sí que la podemos controlar si somos capaces de invertir en el sistema productivo para mejorar la productividad de la gente. Eso es un tema político. ¿Incide directamente en las pensiones? Sí, pero es un tema político. Pero si yo invierto en productividad, a lo mejor lo tengo que quitar de otro lado. ¿De dónde lo quito? Claro, el problema es que ninguno quiere bajar, porque hay un consenso general en el ciudadano de dónde nos gustaría que quitaran una parte. Porque si yo entro en tema de violencia de género, o en ingreso mínimo vital, o en podríamos entrar en una política. Pero todo el mundo tiene un consenso que es, si tú eres capaz de adelgazar el Estado, porque, claro, parece que esto de las inteligencias artificiales, de la tecnología, solo va para la empresa y para el tema privado. ¿Y qué pasa con el sistema público? ¿Por qué no estamos aplicando esto mismo al sistema público para adelgazar nuestro sistema público? ¿Por qué yo tengo que tener 3,5 millones de funcionarios, de los cuales hay algunos que son indispensables, pero hay un gran aparato administrativo? ¿Por qué yo tengo que tener el mismo sistema de personas en la administración de un ayuntamiento cuando se ha reducido el sistema de administración de todas las empresas privadas? ¿Por qué debo de mantener este aparato en el ayuntamiento que me cobra el IBI al mejor más caro de España, en Medina del Campo? ¿O por qué tengo que tener sistemas? Pues claro, cuando aquí todo el mundo se defiende con los médicos, los profesores, los policías y tal, pero es que aquí hay un aparato que gestiona administración, que gestiona papeles. Y aquí tú te vas ahora a un banco y hacen con 4 personas más operaciones de la que hace un ayuntamiento de Medina del Campo con 100 personas metidas en el edificio. ¿Cómo puede ser posible? ¿O tenemos que seguir teniendo en Medina del Campo una persona para que no sea un aval que entran 3 veces al día? A lo mejor el día que más ha recibido en toda su vida recibe 3 avales. No, pero no le queremos meter mano a ese tema de la administración, porque en el tema de la administración son 3,5 millones de votos que no queremos perder. ¿Por qué en el tema de justicia no lo ponemos como en Hacienda? ¿Por qué todavía tengo que tener un procurador que tenga que rebuscar entre 200.000 papeles cuando realmente tú en Hacienda te haces la declaración de la renta, te la manda a casa sin que tú le digas nada ni tu nombre y ya te la manda hecha a casa? Y sin embargo, tú entras en un juzgado de España y da vergüenza ajena. Ya no por la lentitud de la justicia, que la justicia cuanto más lenta, menos justa. Pero no queremos implantarlo ahí. Pero tampoco queremos implantarlo en las administraciones. Y cuando hablo de administraciones no hablo del gobierno, hablo de los ayuntamientos, de las regiones. Señores, que estamos viviendo situaciones surrealistas, que yo lo cuento alguna vez. ¿Cómo puede haber en Mallorca más gente trabajando en la consejería que agricultores?
es que hemos llegado a rozar el ridículo y todo el mundo mira para otro lado, porque todo ese aparato administrativo tenía que estar para los sistemas productivos. Pero son cosas que, como son muchos votos, no queremos tocar. Pues Javier ha puesto el punto final. Gracias Isabel, gracias Juan Antonio, gracias Javier, hasta otro próximo debate. Muchas gracias.